Muy bien, vamos a continuar y vamos a seguir con la sección agropecuaria, Muy bien. ¿no? Dos temas, vamos a ver algunas cuestiones particulares de beneficios impositivos pymes, revalúo impositivo en el agro y la nueva resolución de la comisión plenaria y los efectos en el agro. Muy bien. Gracias. 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 Ya está puesta la presentación. Bueno, vamos a ver un tema nuevito que más que nada los quiero comentar porque vamos a tener que adecuar seguramente los planes de cuentas, los sistemas para un cambio que se ha suscitado en este año, a mediados de este año, por resoluciones plenarias de la comisión arbitral. Con lo cual, sé que el artículo 13 del convenio multilateral, cuando hablamos del artículo 13 del convenio multilateral, es un tema bastante complicado de entender, pero que es necesario que fijemos algunas metas y algunas conclusiones para lo que se viene. El artículo 13 del convenio multilateral distribuye la materia imponible operación por operación, teniendo en cuenta siempre el origen de los ingresos. Recordemos que este artículo 13, primer párrafo, nos vamos a referir al primer párrafo, se aplica al caso de las industrias vitivinícolas y azucareras, así como también el caso de productos agropecuarios, forestales, mineros y frutos del país, en bruto, elaborados o semielaborados, en la jurisdicción de origen cuando sean despachados por el propio productor sin facturar para su venta fuera de la jurisdicción productora, ya sea en el mismo estado en que han sido obtenidos o luego de haber sido sometidos a algún proceso de elaboración. Y en este aspecto, el monto imponible se va a atribuir para la jurisdicción productora de acuerdo al precio mayorista, oficial o corriente en plaza, en el lugar de expedición, y cuando hubiera dificultades para establecer este precio, se atribuirá un 85% a la jurisdicción productora y el 15% restante o el monto resultante, las jurisdicciones en las cuales se comercializan las mercaderías podrán gravar dicha diferencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2. Entonces, nosotros tenemos en las empresas agropecuarias, me voy a referir a ganadería y agricultura, tenemos particularmente que se puede llegar a aplicar para algunas operaciones, porque se hace operación por operación, el artículo 2, si yo tengo el campo en la provincia de Buenos Aires y comercializo en la provincia de Buenos Aires, es aplicable el artículo 2, y si llevo una jaula de ganado de la provincia de Buenos Aires, donde tengo el campo, y la comercializo en el mercado de Liniers, Cava, voy a atribuir el precio mayorista o el 85% a la provincia de Buenos Aires y el 15%, y esta es la modificación reciente, no del convenio, sino de la interpretación de este largo y difícil primer párrafo del artículo 13, el modo de atribución de este 15% restante. Bueno, recordemos que el primer párrafo del artículo 13 debe existir un desplazamiento físico efectivo del producto y este desplazamiento extrajurisdiccional debe ser para su posterior venta. El traslado debe hacerlo el propio productor o cualquiera que actúe en nombre de él, siempre que el producto siga siendo para el titular de dominio, el titular sea la parte que todavía no lo haya despachado. El concepto de sin facturar, la verdad que ha traído por parte de la doctrina y de distintas resoluciones de la comisión plenaria bastantes controversias, pero finalmente en el caso Minera Aguilar se ha interpretado que esta expresión significa sin vender. La comisión plenaria opina, en este caso concreto, que lo importante es que el producto sea despachado por el propio productor sin que haya sido facturado
previamente. Acá esto se choca bastante con las actuales normas de facturación en el sector agropecuario, donde utilizamos documentos equivalentes tanto en la comercialización de granos como en la comercialización de Hacienda, con lo cual que no esté facturado antes del despacho es poco probable, porque lo hace siempre la contraparte. Entonces, la jurisdicción productora va a tomar el precio mayorista oficial corriente en plaza o el 85%, como mencioné antes. Y las jurisdicciones comercializadoras tomarán la diferencia resultante con arreglo a lo establecido por el artículo 13. En la resolución de la Cámara Arbitral 12 del 2011 en YPF con Provincia de Buenos Aires, se ha concluido que de la redacción de la norma se desprende que utilizar una de las dos opciones no es una opción. O sea, primero tengo que ir por el precio oficial o mayorista, y después, si no hay posibilidades de utilizar este precio, voy a tomar el 85% para atribuirlo a la jurisdicción productora. En la práctica, sin embargo, por más que nosotros en la actividad agrícola ganadera podemos llegar a tener un precio oficial por el precio de pizarra y por Ciograno, en general usamos el 85 y 15%. ¿Cómo obtenemos estos coeficientes nuevos que surgen de dos fallos? Uno es, en realidad es una resolución de la Comisión Plenaria, la 16 del 2016, en Apache Energía Sociedad Anónima con Provincia de Buenos Aires, y también en el otro que les indico, Tecpetrol con Provincia de Buenos Aires. En el mismo sentido, ambas resoluciones de la Comisión Plenaria indica que cuando distribuyo en forma residual el 15%, lo voy a distribuir con un coeficiente diferente al que obtengo por el artículo 2. Entonces, les voy a explicar sucintamente cómo tenemos que manejarnos de ahora en más, ¿no? Porque este es un cambio de criterio. Hasta ahora, toda la atribución para la determinación del coeficiente unificado se tomaban los ingresos correspondientes a las ventas que se distribuían por artículo 2, más el 15% de los ingresos que se distribuían por artículo 13, tomando el 85% como un ingreso no computable. De la misma manera, los gastos con los prorrateos que en cada caso se puedan efectuar. Ahora voy a seguir haciendo este análisis para atribuir la base de las jurisdicciones donde se aplica el artículo 2, es decir, cuando la jurisdicción productora coincide con la comercializadora. Ahora bien, por Apache y Tecnopetrol, cuando intervienen varias comercializadoras, es injusto y no es equitativo que la productora también reciba materia imponible. La productora tiene que quedar al margen, entonces necesariamente vamos a tener que confeccionar un segundo coeficiente, ¿sí? Y esta es la complicación actual, donde se distribuya este 15% restante, o sea, el 85% va a ir para la productora, el 15% a la comercializadora con arreglo a lo dispuesto por el artículo 2. Pero para esto confecciono un segundo coeficiente. Imagínense la complejidad, por eso lo estamos comentando a esta altura del año, para que tengan en cuenta en los próximos coeficientes cómo adecuar, si se puede, la contabilidad de este año. Este 15% va a surgir de un nuevo coeficiente de convenio donde va a estar formado por los ingresos que se atribuyen por artículo 13 y los gastos relacionados a la comercialización de esos productos,
¿sí? Entonces voy a tener, repito, un coeficiente unificado para ser aplicado únicamente a las ventas atribuibles por artículo 2 y un segundo coeficiente para ser aplicado a este 15%. Bueno, los que no están en el tema me imagino que estarán mirando de qué está hablando Claudia, pero bueno, como hay mucha gente del interior en streaming, es importante que sepan que han cambiado las cosas. Siempre nos fue difícil determinar los coeficientes unificados, ahora mucho más, por otro lado, también en el caso, o sea que no solamente a FIP nos complica las cosas, como verás, Jaime, no solamente no tiene estamos complicados, claro, sí, sí. Nuestra profesión es de verdad la más antigua del mundo y ni siquiera damos placer. Sí, sí, sí. Entonces, de las resoluciones podemos extraer lo siguiente. Se deben segregar los ingresos obtenidos por las operaciones efectuadas en los términos del primer párrafo del artículo 13, despachadas fuera de la jurisdicción productora. Se debe efectuar la distribución secundaria del 15% con este nuevo coeficiente que les estoy explicando, y solo participan de esta distribución las provincias comercializadoras y ya nunca más, lo que es justo, las provincias, la provincia productora, la o las provincias productoras. ¿Por qué digo la o las provincias productoras? Porque es muy común en nuestra actividad para aprovechar los campos agrícolas que hayan dos provincias productoras en ganadería, donde se cría ganado y donde se manda a engordar. Generalmente son provincias limítrofes. Entonces ahí también se aplica otro coeficiente especial. Esto surge del artículo 41 del texto ordenado de las resoluciones generales, donde la liquidación de las operaciones en las cuales un contribuyente cría ganado en una jurisdicción y efectúa su recría y engorde en otra para luego ser despachada sin facturar, se debe determinar un coeficiente para distribuir el 85% en relación a los gastos que soportan cada una de las jurisdicciones, ¿sí? Yo estábamos esperando un poquito a ver qué pasaba con Apache, después vino otro fallo plenario, ya el tema es irreversible, por eso, bueno, les doy la buena noticia que en muchos casos van a tener que aplicar 3 coeficientes de convenio diferentes para una misma liquidación. Con respecto a los gastos no computables, según el convenio multilateral, son gastos no computables el costo de la materia prima adquirida a terceros destinados a la elaboración de las actividades industriales. También habla de las actividades comerciales y las prestaciones de servicio. Como verán, no habla de actividad agropecuaria, con lo cual, bueno, con mucho esfuerzo podríamos asimilarla a lo que se considera para la actividad industrial, que se entenderá como materia prima, todo bien de cualquier naturaleza que se incorpore físicamente al producto terminado. Como ejemplos de gastos no computables, ¿sí?, según el convenio multilateral, para la actividad ganadera, podemos citar los productos veterinarios, los rollos, en los verdeos de invierno, el importe correspondiente a los insumos adquiridos, y en la agricultura, las semillas y los agroquímicos, fertilizantes y fungicidas. Es decir, todo lo que físicamente se implanta en el suelo. Y como siempre recordamos, en ningún caso los gastos relacionados con la obtención de los productos contemplados en el artículo 13, primer párrafo, se computarán para la distribución de la base imponible conforme al régimen general. Así que, bueno, esta es la novedad más importante de este año en cuanto al convenio multilateral y la actividad agropecuaria. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el proyecto de revalúo impositivo de bienes y algunas consideraciones específicas en la actividad agropecuaria. Con respecto a los sujetos comprendidos, tenemos a las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos empresas.
aquellos que son residentes en el país a la fecha de entrada en vigencia de la ley, siendo los titulares de bienes aquellos que están situados, colocados o utilizados económicamente en el país y afectados a la generación de ganancias gravadas. Los bienes comprendidos en este proyecto de ley son los inmuebles, que no poseen el carácter de bienes de cambio, los inmuebles que sí poseen el carácter de bienes de cambio, los bienes muebles amortizables, incluidas las hembras cuando sean de pedigrí y puras por cruza, ¿no? Cuando están inscritos en la sociedad rural o en las sociedades, las asociaciones de productores y los reproductores machos, no así los automóviles, o únicamente serán considerados los automóviles cuando constituyan la explotación principal del ente. Acciones y participaciones y cuotas sociales emitidas por sociedades constituidas en el país, minas, bosques y bienes análogos, bienes intangibles y otros bienes no comprendidos, excepto bienes de cambio y automóviles, como mencioné anteriormente. Las condiciones para poder acceder a este impuesto especial al revalúo de bienes, que reitero es un proyecto que es optativo, por supuesto, las condiciones son básicamente tres: que se debe tratar de bienes adquiridos o construidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley, se debe mantener en su patrimonio al momento del ejercicio de la opción, y el revalúo debe ser practicado respecto de todos los bienes de la misma categoría, excepto los excluidos que me voy a mencionar luego. Entonces, si yo tengo un equipo maquinaria y lo que quiero es actualizar una cosechadora, no lo voy a poder hacer. Tengo que actualizar todos los rubros de los bienes de uso, excepto el inmueble, ¿no?, que tiene un tratamiento especial, como ya vamos a ver. Los bienes que están excluidos son los bienes sujetos al régimen de amortización acelerada, los bienes que han sido exteriorizados por el blanqueo de capitales y los bienes totalmente amortizados. ¿Cómo obtengo el impuesto al revalúo? Bueno, básicamente y en forma muy sintética, voy a aplicar a todos los bienes multiplicando al costo histórico por el factor de revalúo, según las planillas que vamos a ver a continuación, y le restamos las amortizaciones acumuladas calculados sobre el importe revaluado. Como límite no puede ser superior al valor recuperable. El factor de revalúo para los bienes adquiridos con anterioridad al 2001 se va a multiplicar el valor de origen por 14,55 y así sucesivamente hasta llegar al 2017. Luego, que está reflejando la inflación, digamos, de estos últimos años, y en cierta manera se equipara bastante al tipo de cambio, aunque resulta insuficiente. Entonces, si además contrato a un evaluador, a algún evaluador independiente, que esto va a tener obviamente un costo, voy a multiplicar la tabla anterior por 1,50, donde voy a obtener esta nueva, donde un inmueble rural, por ejemplo, adquirido en el año 2000, lo voy a multiplicar por 21,82, ¿sí? Y si lo compré, lo recibí por herencia o lo recibí por una fusión o una escisión, con periodos anteriores al 2001, también lo voy a multiplicar por 21,82 como máximo. El importe del revalúo va a ser la diferencia entre el valor residual que obtengo de acuerdo a la multiplicación que dije anteriormente,
menos las amortizaciones acumuladas versus el valor residual histórico, actualizado a 1992, por supuesto. El porcentaje que se aplica para calcular el impuesto del revalúo va a ser un 8% para los bienes inmuebles que no son bienes de cambio, un 15% para los bienes inmuebles que son considerados bienes de cambio, para las acciones, cuotas o participaciones sociales un 5% y para el resto de bienes un 10%. Recuerden que no se pueden revaluar los bienes de cambio, que nuestra actividad hubiera sido pertinente. Entonces, por un lado tengo la determinación del impuesto al revalúo y el beneficio, uno de los beneficios quizás más importantes para la actividad agropecuaria, donde tienen un equipo maquinaria de valores importantes, es el mayor cómputo de las amortizaciones, ¿no? El mayor cómputo de las amortizaciones que obviamente se va a obtener ya sea que utilice multiplicando directamente por la primera tabla o si actúa un tasador independiente con un beneficio mayor. Por lo tanto, como conclusiones, con respecto a la vida útil remanente, en ningún caso el plazo de vida útil restante podrá ser inferior a 5 años, lo que, bueno, no es demasiado equitativo para los bienes de uso que le restan menos de 5 años de vida útil, porque la mayor amortización la voy a poder tomar en 5 años, a partir del ejercicio de la opción, excepto los inmuebles, no bienes de cambios o intangibles, que podrán efectuarse en un plazo equivalente al 50% de la vida útil remanente al cierre del periodo de la opción. Bueno, con respecto al cómputo de las amortizaciones, lamentablemente se implementa, si se lleva a aprobar este proyecto, se va a tomar los periodos, la amortización no en el periodo que se hace la opción, sino en los siguientes. Y se establece que en el caso que se enajenen bienes de uso o inmuebles rurales, en este caso, en el primer ejercicio de la opción, el importe del revalúo neto de amortizaciones se reduce en un 60% y si se vende en el segundo año, un 30%. Bueno, miren ustedes qué sucede si el dueño de una sociedad anónima tiene un campo en su activo y ese campo ha sido adquirido, por ejemplo, en el año 1993 a $908 la hectárea, con lo cual, ajustado, como expliqué anteriormente, el costo revaluado va a ser de 19.000 pesos y el valor del revalúo, el impuesto del revalúo a abonar va a ser de 1.512 pesos la hectárea. Realmente es totalmente insuficiente, porque hay gran parte de, pues si bien es cierto que esa misma hectárea hoy en la zona pampeana, invernada, realmente creció muchísimo en cuanto a valores del mercado, realmente no va a ser atractivo para el productor agropecuario incorporarse al pago de este impuesto, porque esa misma hectárea hoy sale $7.500 con un costo revaluado de 216.000 pesos, con lo cual, si yo quiero vender el inmueble y lo tiene a nombre de una sociedad anónima, se va a tributar directamente el 35%. Es decir, que como conclusión, este impuesto al revalúo está sirviendo para inmuebles que han sido adquiridos recientemente, en los últimos 4 o 5 años, pero no lo que pasa en la actividad agropecuaria, que se adquieren, son adquiridos quizás recibidos por herencia, adquiridos durante los años anteriores al 2001, entonces realmente el factor de corrección es totalmente insuficiente. Y para ir terminando, tengamos en cuenta que
Bueno, el tema de la renuncia a procesos judiciales administrativos es un tema a considerar a partir del fallo Candy, y muchas empresas agropecuarias tienen procesos hoy en día judiciales por el tema de ajuste por inflación. Ahí habrá que considerar la importancia de pagar este impuesto o no. Cada caso va a ser particular. Y con respecto a la actualización impositiva de lo que se viene, los bienes revaluados serán actualizados sobre la base de las variaciones porcentuales, supongamos que se apruebe antes de fin de año, a partir del 1 de enero del 2018, desde el primer día del ejercicio fiscal siguiente al periodo de la opción. Con respecto a las nuevas inversiones, acá sí es importante la actividad agropecuaria. Esto es aplicable aún si la empresa agropecuaria se ha adherido o no a al pago del impuesto al revalúo. Todas las adquisiciones que se realicen a partir del 1 de enero del 2018, cuando se apruebe la norma, van a ser ajustadas por el IPIM. Por lo tanto, en el sector agropecuario esto va a beneficiar muchísimo para la evaluación de las sementeras y de los productos en stock. No se ha contemplado el caso de los establecimientos de cría, donde el costo de los vientres está totalmente desactualizado. No nos va a servir este impuesto al revalúo para estas cuestiones. Como conclusión final, en realidad lo veo ventajoso o oportuno para la actualización de los bienes de uso amortizables, no así para los inmuebles rurales. Y en el proyecto de reforma que se está debatiendo actualmente, la verdad que la eliminación del ITI y el reemplazo del ITI por un impuesto entre la diferencia del precio de venta y el precio de compra a un 15%, nos tiene que empezar tenemos que empezar a pensar muy fuertemente, porque los arrendadores de campos, de personas físicas, personas humanas, o los propietarios de campos que lo tienen inexplotados, van a estar en esa situación, con lo cual va a ser prácticamente imposible vender un inmueble rural con este nuevo impuesto que se pretende debatir en esta reforma tributaria. Así que, bueno, todo lo que es planificación fiscal está a la hora del día. Las empresas agropecuarias, como digo siempre, son empresas de familia. Hay que estar muy encima de estas cuestiones por las nuevas generaciones, y no digo que sea bueno vender los inmuebles rurales, en general el productor no lo quiere hacer, pero cuando hay necesidades realmente los costos impositivos pueden ser muy altos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, hoy lo estamos apabullando con los temas, ¿no? Pero bueno, esto es la situación que tenemos, y nuestro objetivo es ir planteando las novedades para que ustedes se vayan informando sobre todo esto. Así que ahora hacemos otro giro de temas y con Jaime vamos a pasar al tema del CIPER. Bien. En principio, el sistema de percepción, el sistema de perfil de riesgo, o sea, hacia dónde estamos intentando ir y qué es lo que llevamos hecho hasta ahora. La intención, por un lado, es que tenemos una cantidad finita de recursos, tanto en cuanto a recursos humanos como en cuanto a recursos materiales. Es absolutamente razonable, y así lo han traído tanto el doctor Abad como el licenciado Castañola, de distintas administraciones tributarias que vienen trabajando este tema hace varios lustros. Estamos llegando un poco tarde nosotros, pero bueno, esto ya se venía planteando hace más de 10 años en la FIP, pero no teníamos ni herramientas tecnológicas ni conocimiento suficiente para llevarlo a la práctica. No digo que hoy lo tengamos, pero estamos en principio en el camino. La intención es, por un lado, seguir tratando a todos los que se manejan de la misma forma, digamos, con los mismos estímulos, ya sea en cuanto a premios o en cuanto a sanciones, ¿sí? Y poder agrupar a los contribuyentes de acuerdo a cómo sea el propio comportamiento del contribuyente en los procesos troncales de la administración, el proceso de recaudación y en el proceso de fiscalización. Por ahora estamos en los primeros pasos del camino en lo que tiene que ver con el proceso de RECA. Falta bastante, yo supongo que falta más de un año para llegar al proceso de fisca. Pero en esto consiste
básicamente el sistema de perfil de riesgo. Ahora vamos. Nosotros tenemos entonces que, digamos, si tuviéramos que que agrupar a los contribuyentes en función del comportamiento que los contribuyentes tienen, tendríamos que hablar de una cantidad de gente que intenta cumplir pese a todo, ¿sí? Que hace todos los esfuerzos necesarios como para poder cumplir, y ahí nuestro trabajo, nuestro servicio tiene que ser, bueno, ponerle una alfombra roja y facilitarle en todo lo posible el cumplimiento amigable de sus obligaciones fiscales. Hay un segmento de contribuyentes que, bueno, necesitan, si se quiere, algunos estímulos que no están tan acostumbrados a cumplir per se, y desde ese punto de vista actuamos en los procesos de inducción, o sea, en aquellos que tratan de cumplir, pero no siempre lo logran. Y después tenemos un segmento también que, pase lo que pase, no van a querer cumplir, no van a querer pagar en término, no van a querer facturar todo lo que deberían facturar. Entonces, la intención a partir del CIPER, ¿sí? Teniendo a la vista que tenemos más de 5 millones de contribuyentes esparcidos en un territorio como el de la República Argentina, con distintas idiosincrasias y distintas formas, es quitando toda la discrecionalidad del medio, o sea, tratando con parámetros objetivos que sean conocidos por la sociedad, hacer que los propios contribuyentes vayan compitiendo entre sí, digamos, en donde los que tengan mejor cumplimiento van a tener, por un lado, como ya ha pasado, o sea, más cuotas para planes de pago, o que tengan más o menos posibilidades también de ser fiscalizados en función de los niveles de cumplimiento. A eso es hacia donde estamos intentando ir, como para poder aplicar también mejor nuestros recursos, obviamente. Decía que lo habíamos iniciado y los primeros pasitos de este tema, perdón. Los primeros pasitos de este tema los dimos durante el año pasado y estábamos trabajando sobre 1.300.000 contribuyentes con las herramientas y con los algoritmos que habíamos planteado y que fueron posibles durante el año pasado, donde los desvíos algunos eran digamos, parametrizados, algunos eran también presuntivos, y donde los procesos de reclamo fueran manuales, porque, o sea, digamos, proceso de reclamo que siempre tiene que existir, en función de que puede ser que nosotros o nos estemos equivocando o no tengamos información correcta, con lo cual la base también de este reclamo es que el contribuyente rápidamente, o sea, lo pueda plantear, que nosotros le podamos dar una respuesta rápida y que al mes siguiente ya pueda estar recategorizado dentro del CIPER en donde le corresponde. En lo que ya estamos del 1.300.000 contribuyentes, ya estamos en 5.700.000. Los parámetros que estamos empleando son parámetros objetivos, reitero, básicamente dentro del proceso de recaudación. Y en cuanto al proceso de reclamo, que ya ha comenzado, el proceso de reclamo que se está utilizando es sistémico y en poco tiempo se resuelve. Poco tiempo es dentro del mes, dentro de los 40 días, debería estar resuelto como máximo. La evaluación de los contribuyentes, o sea, en la evaluación de los contribuyentes, perdón, no sé si... A ver si estamos acá. Las categorizaciones, vamos a estar haciendo una evaluación en función de la importancia relativa del contribuyente, o sea, no le vamos a exigir, no corresponde lo mismo a un gran contribuyente nacional que a un pequeño contribuyente, o sea, las posibilidades de cumplir son distintas, las exigencias deben ser distintas. Luego, la matriz de ponderación de los desvíos y luego entonces en función de la evaluación de la importancia relativa que tiene ese contribuyente para su jurisdicción y de la ponderación que se hace de los desvíos que tiene cada contribuyente, en función de esos dos datos y a través de ciertos algoritmos se plantea, bueno, la categoría que tiene en el CIPER. Y esa categoría en el CIPER
tendrá que ver, o sea, como en la categoría A son los que tienen riesgo muy bajo, o sea, cumplimiento formal y material esperado, riesgo bajo en los que están en categoría B, cada uno puede acceder por su propia clave fiscal, riesgo medio y las nuevas altas, o sea, el nuevo contribuyente, y esto tiene directa relación con lo que había expuesto en la primera parte de la jornada Marcelo Costa, en relación con las altas nuevas, en relación con la facturación electrónica, o sea, van a estar con riesgo medio y durante 6 meses mínimo van a estar categorizados así, como para ver el comportamiento que tienen. Riesgo alto, incumplimientos formales y materiales significativos, y muy alto cuando ya los incumplimientos son formales, materiales muy significativos, cuando la quit se haya dado de baja o se haya excluido de monotributo. Y aquí voy a echar con alguna pregunta que iba dirigida a Marcelo Costa y que la voy a intentar responder en este momento. Y la pregunta era, escuchando todo lo relacionado a CIPER, quisiera saber cuál es la posición de AFIP con respecto al señor, no voy a decir el nombre, pero es uno que manejaba ruletas, noto que hay discriminación en el tratamiento. Y en rigor de verdad, y si uno se pone, o sea, lo que hemos intentado volver a hacer desde fin de diciembre del 2015, o sea, desde enero del 2016, es tener parámetros que sean lo más objetivos posibles en función del comportamiento del contribuyente. No importa cómo se llame, no importa de qué color político sea, para Humberto y para mí sí importa que sea de Boca, el resto, francamente, cada uno define la forma en que se lo trata y en que va a estar categorizado con el CIPER en relación con su cumplimiento. O sea, supongamos que este señor hubiera tenido incumplimientos formales y materiales significativos y debería estar en categoría D, no por cómo se llame ni a qué se dedique, sino por lo que son sus propios incumplimientos. De lo contrario, no tendría sentido este tema del CIPER. O sea, la idea es con parámetros absolutamente objetivos y que cada uno en algún punto sea el artífice de la relación fisco-contribuyente, tanto en el proceso de RECA como en el proceso de FISCA. Si vamos a distribución de los contribuyentes en el lanzamiento que se hizo, en febrero del 2017, teníamos un 15% de contribuyentes en el segmento A, un 40% en el B, un 18,5% en el C, D y E, 12 y 14. O sea, esto tiene bastante lógica si uno piensa en un diagrama de Gauss, en donde los mejores cumplidores, o sea, el segmento es bastante parecido al de los peores cumplidores. O sea, sí tenemos tal vez un engrosamiento máximo mayor entre los buenos y los medianamente buenos cumplidores, lo cual tiene que ver también con el nivel de pago voluntario que se registra en la Administración Tributaria Argentina, incluyendo dentro del voluntario las retenciones y percepciones que no son del todo voluntarias, pero que sí le permiten tener una mejor calificación. ¿Y cómo hacemos y cada cuánto se hacen los análisis como para saber a dónde está ubicado cada uno según sus propios desvíos, según su propio nivel de cumplimiento? En principio, la corrida que se hace por sistemas es mensual, donde se analizan los desvíos en función de lo que tenemos nosotros registrado en la base, se van asignando las categorías que pueden ir variando según el mejor o peor comportamiento. Esto también es absolutamente básico, o sea, tiene que ser flexible la categorización dentro de este segmento, de manera tal de que un contribuyente no quede estereotipado dentro de ni como muy bueno ni como muy malo, sino que sea absolutamente dinámico y pueda ir incluso quejándose. La publicación también será por vía de clave fiscal y dentro de la página de cada uno. Y para el caso que en el sistema de perfil de riesgo
el contribuyente, bueno, considere que es inadecuado o que él no hizo mérito como para estar tan abajo como nosotros podréis suponemos que debe estar, bueno, lo que mencionaba antes, se planteará a través de su clave fiscal o a través de multinota, con cualquiera de los medios que sea, y la intención es poder resolver, lo hemos hecho, dentro de los 40, 45 días, tener resueltos los reclamos y corregir, si corresponde, en función de tener una mejor gestión ante el incumplimiento, porque esto también nos ayuda, nos ayuda a nosotros, o sea, no solo el contribuyente, o sea, no tiene demasiado sentido invertir la misma cantidad de tiempo y de dinero o utilizar los mismos medios para que el contribuyente que permanentemente intenta cumplir o que hace el esfuerzo para cumplir, no tiene, cuando hablamos de ciclo completo, ¿estoy ahí? No, los planes de facilidad, me fui de largo, perdón. Cuando hablamos de ciclo completo, que es una idea fuerza que se planteó por parte del licenciado Castañola ya durante la gestión anterior, en donde el planteo es que si sale una intimación dentro del proceso de recaudación, bueno, se llegue hasta el final, o sea, si la intimación no se cumple, luego eventualmente se instruya al sumario, si sigue sin cumplirse, vaya a una boleta de deuda y que, bueno, que después termine en la acción judicial, no que, bueno, como pasaba muchísimos años atrás, que uno tira una cantidad de intimaciones con un costo enorme para la sociedad, en papel, en correo, etcétera, y no se llega al final. Lo mismo en el caso de un proceso de investigación que concluya en una fiscalización o en una determinación de oficio. O sea, una vez que una acción se dispara, hay que seguir hasta el final, en lo que se llama ciclo completo. Uso efectivo de herramientas de gestión blandas, o sea, si uno, en función del CIPER, puede llegar a saber de qué manera se maneja tal o cual contribuyente, y bueno, puede llegar a saber que mandando un correo electrónico o incluso llamando por teléfono desde una agencia, desde un distrito, se le recuerda el vencimiento que tiene o se ve, bueno, cuál es la razón por la cual no pagó o no presentó en término. Y en cuanto al uso externo, o sea, también en cuanto a los planes de pago, como ya dije antes, más o menos cuotas según el temperamento del contribuyente, no demasiado tiempo también, en función de aquel señor de las ruletas, vamos a empezar a trabajar con planes que en algunos casos van a tener que ser garantizados, ¿sí? Y justamente, o sea, si somos custodios del dinero público, no podemos estar dando planes de pago a gente que después, o sea, que consuetudinariamente no paga o que, bueno, hace de esto un deporte. Y la atención personalizada, o sea, también que nos permita, en un futuro no demasiado lejano, en cada agencia o en cada distrito, si el turno se pidió por turnero de web, que el agente que va a atender a la persona que viene sepa o tenga algún cantaclaro de, bueno, cuál fue la historia de esta persona, de la misma manera que cuando nos quejamos ante una compañía telefónica, bueno, y de esa forma se pueda saber tanto cuáles son los problemas que tiene como cuál es la mejor orientación que se le puede dar. Todo esto siempre en función del mayor o menor cumplimiento. Reitero, por ahora en el proceso de RECA, en no demasiado tiempo, estaremos incluyendo también el proceso de fiscalización. Y también permitir, o sea, en cuanto a opción de reducción de anticipos, algo que, bueno, que ya ha ido pasando, creo, durante este año, pero también apalancarlo en función del perfil de cumplimiento de cada contribuyente. La intención, decía, es que los planes de pago, digamos, una de las primeras medidas que tomó el doctor Abad, ni bien reasumió en la FIP, fue autovetarse la posibilidad de los artículos 32, que están saliendo ahora por distintos medios en función de la máquina de hacer billetes. El punto es que los planes de pago tienen que ser iguales para todos aquellos contribuyentes que estén en la misma situación, ¿sí? Y con el tema del CIPER se agrega también aquellos que tengan similares cumplimientos, similares niveles de cumplimiento, que sean absolutamente transparentes en cuanto a lo parametrizado, o sea, que sea el propio contribuyente, a partir de su actividad, o por lo menos a partir de lo que queda registrado de su actividad, el que determine cuántas cuotas, si va a poder tener más o menos cuotas, si va a hacer con o sin garantía, si va a tener o no una tasa de financiación más alta,
¿sí?, en función de su nivel de cumplimiento, y esto, bueno, que también vaya cambiando mes a mes en función del cambio que se pueda llegar a generar, o sea, que todo el mundo pueda tener más y mejores facilidades a partir de que cambien también su cumplimiento y que paralelamente la otra cara del servicio, que es poder perseguir a aquellos que, bueno, intentan evadir o intentan incumplir y no distraernos en cuanto a atención de aquellos que son buenos cumplidores. Creo que con esto... Muy bien. Muchas gracias, Jaime. Vamos a pasar al tema de la reseña de jurisprudencia y quería decirle que nos dejó acá indicado Marcelo Costa, nos dejó indicado dos cosas. Primero, que todos aquellos que tengan problemas de interpretación respecto de temas de facturación, que hay que recurrir a la página web de la AFIP en consultas web facturación y ahí van a tener la respuesta a los diversos casos que ya han sido planteados. Y el segundo tema es también por lo que aquí un colega preguntó, aquellos que preguntaron cómo hacer las denuncias, dónde hacerlo. La dirección es el www.afip.gov, gov con B larga, AR, y ahí hay que entrar en denuncia y ahí lo lleva entonces para realizar las denuncias. Este sería el sector específico. Bueno, pasamos, como hacemos todos los meses, reseña de jurisprudencia. Nuestro objetivo es acá ir señalando por dónde avanza la jurisprudencia. Acá tenemos un resumen. Nosotros lo que hacemos es básicamente alertar los casos más interesantes para tenerlo en cuenta. Y el primero es una derivación del famoso caso de las cuentas HSBC, pero acá referido a un aspecto muy específico, que es la tasa de actuación del Tribunal Fiscal. Estos son los contribuyentes que recurrieron por apelación ante el Tribunal Fiscal. Y el tema que ahí se planteaba, cuando eran varios los cotitulares con varias apelaciones, era si había una sola causa y se pagaba una sola tasa de actuación o había que pagar tantas tasas de actuación como cotitulares existiera. Este tema fue resuelto en la causa materia, que ustedes tienen ahí en la Cámara Federal, la Sala Quinto, y llega a la Cámara a la conclusión que había que pagar una sola tasa porque era comprensiva del único tema en discusión. Ustedes tienen ahí el plenario Jusing del Tribunal Fiscal, que es la respuesta al plenario de la Cámara que hemos visto en la reunión anterior. Este tema se refiere a la competencia del Tribunal Fiscal en el caso de reintegro de créditos fiscales de IVA por exportaciones, el caso de la denegatoria que pueda hacer el fisco a este reintegro, la discusión si aquí se abre o no la competencia del Tribunal Fiscal. Ya sabemos que la Cámara había fallado en el sentido de que es competente el Tribunal Fiscal, ahora es el plenario del Tribunal Fiscal que lo resuelve en idéntico sentido. Quiere decir que aquellos que estén ante esta circunstancia, esta es la vía procesal que hoy está obviamente aceptada tanto por el Tribunal como por la Cámara. Y un caso interesante que es el caso Serra, que es un tema de un recurso de amparo que se planteó ante el Tribunal Fiscal por una demora excesiva que se le imputaba al fisco respecto de una solicitud de exclusión de la base APOC. Es decir, un contribuyente que aparece en la base APOC hace el pedido ante la AFIP para que lo saque, la AFIP se demora en la resolución del tema y entonces ante esa demora administrativa el contribuyente va al Tribunal Fiscal por un recurso por amparo. Y el Tribunal Fiscal toma la decisión que esa vía era procedente, por lo tanto declaró que el recurso de amparo por mora era procedente y se le dio 15 días al fisco para que termine el trámite. Siempre recordamos que en los amparos por mora
el Tribunal Fiscal no resuelve el fondo del asunto, ¿no? Sino el Tribunal Fiscal, en los casos en que resulte procedente, lo que hace es darle un plazo al fisco para que el fisco termine ese trámite que estaba demorado. Un tema también interesante se plantea en el caso Delia al Tribunal Fiscal, donde hay un ajuste que el fisco realiza en el precio de un inmueble que el contribuyente había vendido. El contribuyente dice en la escritura que es por un precio determinado, el fisco recurre a una investigación, llega a la conclusión que le habían mentido con el monto, hace el ajuste el contribuyente, recurre, y aquí entonces es un caso realmente muy interesante porque el Tribunal Fiscal analiza nada menos que el principio de realidad económica, el que está previsto en la Ley de Procedimiento Tributario, y cómo se aplica concretamente en materia de inmuebles, un tema realmente para tenerlo en cuenta. Y en el caso Agrocentro Santa Fe, hay una decisión del Tribunal Fiscal en materia de la responsabilidad solidaria del presidente de una sociedad anónima. Usted recuerda que en diversas oportunidades venimos tratando el tema de la responsabilidad solidaria. Quiere decir que la AFIP no solamente ha hecho una determinación, una intimación del pago al contribuyente principal, sino que en determinados supuestos hace también una imputación a quien considera responsable solidario. En este caso, la responsabilidad recae sobre el presidente de una sociedad anónima. Y la defensa que toma el presidente es que él no tenía vinculación con la determinación tributaria y que tampoco tenía vinculación con el cumplimiento o no cumplimiento del pago. Estos argumentos no fueron suficientes para el tribunal y el tribunal termina determinando la sentencia a favor del fisco, en el sentido que a esta persona le corresponde la responsabilidad solidaria. Y tenemos también del Tribunal Fiscal el caso que venimos señalando con distintos antecedentes. Acá se vuelve a dar nuevamente este tema. Esta es una derivación del tema facturas apócrifas, porque en realidad en las facturas apócrifas, salidas no documentadas, una de las cosas que el contribuyente discute es que si él efectuó la retención del impuesto a quien era el proveedor que en definitiva le hizo la factura y se impugna esa deducción, entonces lo que tendría que hacer es computarse la retención achicando el ajuste que hace el fisco. Aquí el caso Agrocentro Santa Fe, el Tribunal Fiscal vuelve a fallar a favor del fisco porque dice que en realidad ese cómputo de esa retención para el contribuyente no es procedente porque la retención es efectuado al proveedor y el único legitimado para poder hacer la devolución es el proveedor, que es el apócrifo, con lo cual este contribuyente, que es a quien se le impugnó el gasto, no tendría la posibilidad de hacerlo. Bueno, este caso Agrocentro Santa Fe tiene, como ustedes ven, distintas derivaciones. En este caso se confirma la impugnación de los proveedores, una firma corredora de cereales, se le confirma entonces la posición del fisco en el sentido de las facturas apócrifas. Y luego tenemos de la Cámara Federal el caso PC Omar, es la posición quizás contrario, una impugnación de créditos fiscales por recupero de IVA de exportaciones, y aquí ustedes podrán ver la posición de la Cámara. Por supuesto, hay todas razones de hecho y prueba que hay que ver en cada una de las circunstancias, pero en este caso concreto es la posición que toma la Cámara a favor del contribuyente, o sea, como que procede los créditos fiscales que habían sido impugnados por el fisco. Hay un caso que viene de otro fuero, normalmente nosotros no lo tratamos este fuero, porque obviamente no tiene
temas tributarios, pero en este caso sí lo tiene, que es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la Sala B, donde el contribuyente hace un planteo en el caso de un plan de deudas concursales y se agravia de la inconstitucionalidad del plan de pagos de la AFIP en el sentido de la renuncia de derechos que está exigiendo el fisco para que el contribuyente pueda ingresar en este plan de pagos. Y la Cámara Comercial determina justamente que es inconstitucional este requisito exigido por el fisco para poder ingresar en un plan de deudas, un antecedente interesante. El caso Guardian, ustedes, bueno, ahí tendrán otras de las secuelas en las posiciones que siguen siendo compartidas y encontradas entre el Tribunal Fiscal y la Cámara, en este caso la competencia del Tribunal Fiscal para entender en un recurso de apelación por caducidad de pagos, posiciones encontradas en este caso en la Sala Quinta de la Cámara que determina la incompetencia del Tribunal Fiscal, pero sabemos que hay posiciones también en el otro sentido. En el caso Diageo, bueno, tenemos un caso donde hay una intimación fiscal para regularizar la deuda, el contribuyente va al Tribunal Fiscal, apela y el Tribunal Fiscal y la Cámara concluyen en que es incompetente el Tribunal Fiscal porque hay una intimación para regularizar que no es el acto apelable. Bueno, y acá quizás hay que hacer un comentario. Cuando aparece un acto administrativo que resulta apelable, juega el efecto suspensivo que tiene la ley para los recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal. Pero en los últimos tiempos el Tribunal Fiscal ha estado observando, y también la AFIP lo estuvo observando, cada uno de su lado, que hay contribuyentes que recurren maliciosamente al Tribunal Fiscal en casos que abiertamente no hacen la competencia y que con esto ganan tiempo, ¿no? Porque obviamente al hacer la presentación ante el tribunal se suspende el efecto de lo que sería la procedencia de la intimación de pago, queda suspendido hasta tanto lo resuelve el tribunal, y el Tribunal Fiscal, bueno, tiene que resolverlo dando traslado al fisco, no dándolo, in limine o no, pero tiene que resolverlo, y después que lo resuelve, el Tribunal Fiscal dice, bueno, no es competente, pero en realidad aplicando la ley de procedimientos administrativos, tendría que esto darle el camino a la dirección para que sea un artículo 74, con lo cual empieza todo el tema después de un año, año y medio. Entonces, ante estas circunstancias, es muy probable que este tema sea en la reforma tributaria, en la ley de procedimiento, tenido en cuenta para una modificación de la ley. Un tema realmente muy interesante que se da en el caso AFIP contra Hoy Combustibles, un caso muy interesante no por la actora, sino por el tema que se discute, que son las medidas autosatisfactivas. Este tema de las medidas autosatisfactivas, que en realidad han tenido una creación por la Corte previa a su legislación, y la discusión si estas medidas en realidad son o no aplicables en materia tributaria. En este caso concreto, la Cámara, la Sala Quinta, llegó a la conclusión que no, que estas medidas autosatisfactivas que eran instadas por el fisco no son procedentes en materia tributaria. Y luego tenemos también un caso ya de la Corte, el caso del fundador, respecto de una medida cautelar que se solicita ante una demanda contenciosa por salidas no documentadas, es decir, nuevamente facturas apócrifas, el impuesto a las salidas no documentadas, la intimación que se hace al contribuyente, el contribuyente va al Tribunal Fiscal, va a la Cámara, y en un momento determinado es el contribuyente que solicita una medida cautelar para evitar que el fisco ejecute esa deuda. La posición que en definitiva llega a la Corte es que la Corte no le da razón al contribuyente y por lo tanto la medida cautelar solicitada por el contribuyente a su favor no es procedente en este caso. Hay un tema de embargos preventivos, este es el caso Pequimar,
Acá hay un poco de todo en los temas que estamos tratando, ¿no? El caso Pequimar, este es un fallo que viene de la Cámara Federal de Mar del Plata, donde se confirma el rechazo del pedido de levantamiento, la medida cautelar, es decir, la medida cautelar había sido solicitada por el contribuyente para que sea levantado y el rechazo que en definitiva le hace la justicia. En materia de beneficios, litigar sin gastos causa viñedos de Patagonia, un tema que venimos recurriendo una y otra vez, las distintas posiciones que los contribuyentes plantean ante el Tribunal Fiscal, con la incapacidad de pago, en este caso muy concreto es la Cámara que resuelve este tema denegando la solicitud de beneficio. Y el argumento que da la Cámara es justamente que el contribuyente no logró acreditar el empobrecimiento ni la imposibilidad de tener los recursos necesarios. El tema de la solicitud de beneficios, de litigar sin gastos para no pagar la tasa de actuación, requiere obviamente de una prueba y la prueba nuevamente es un dictamen pericial contable, ¿no? En la medida que esta prueba no se acredite, obviamente este tipo de beneficios no se puede llegar a otorgar. La presunción de incremento patrimonial no justificado y los efectos impositivos, ustedes los puedan ver en la causa de diagnóstico por imágenes, también de la Cámara de Apelaciones, la Sala Quinto, donde en este caso determinado llega la Cámara a la conclusión que ese ajuste en esa determinación, en este caso era procedente, ajustada a derecho, pero después se analiza el otro tema, es si este ajuste puede dar origen automáticamente a la determinación del IVA, y es acá donde la Cámara llega a la conclusión que no. La tasa de interés de repeticiones impositivas en la ciudad de Buenos Aires, ustedes recuerdan que la reunión pasada hablamos de esto, pero en el orden nacional, donde tenemos ya pronunciamientos de inconstitucionalidad de la tasa de repetición por la Ley de Procedimiento Tributario, pero acá la discusión es la misma, pero en el orden de la ciudad de Buenos Aires. La resolución en trato es la 4151 del 93 de la Secretaría de Hacienda. Esto llegó al Superior Tribunal de la ciudad de Buenos Aires con la conclusión que la tasa de interés, que es el 6% anual en materia de repetición, la misma que se aplica en el orden nacional, es constitucional y por lo tanto los agravios que expresó el contribuyente no fueron tenidos en cuenta, salvo la disidencia de José Casás, que llegó a la conclusión que esa tasa es inconstitucional. Pero como él quedó absolutamente solo, la posición mayoritaria fue la contraria. En el caso Consultora Borlenghi, un tema que venimos señalando una y otra vez, el fisco que aplica una multa por defraudación fiscal, esto va al Tribunal Fiscal, llega a la Cámara y la Cámara confirma el reencuadramiento en la multa por omisión. Y para esto la Cámara llega a la conclusión que si bien el contribuyente había presentado una declaración jurada rectificativa, que esa declaración jurada rectificativa se había hecho a instancia de una inspección del fisco, donde el contribuyente había aceptado el ajuste, no necesariamente por esa razón quedó demostrado el ardid, y más que eso, el fisco tampoco probó el ardid. Entonces, el mero hecho de que haya una declaración jurada rectificativa a instancia del fisco no prueba el ardid y, por lo tanto, la multa que había sido originalmente tipificada como defraudación fiscal se reencuadra en omisión. Vemos también que hay algunos antecedentes de la suspensión del juicio a prueba, el tema de la probation, procede o no procede la probation en la ley penal tributaria. En este caso tenemos una sentencia de la casación penal de la Sala 4, donde determina que es improcedente la probation, y esto después de la modificación que estableció el artículo 19 de la ley 26.735, todas las sentencias hay que analizarlas si es antes o después. Y uno de los fallos más importantes que hemos tenido en este mes, obviamente,
es el fallo de la Corte en el caso Bayer, donde en este caso se discute la constitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos de extraña jurisdicción, justamente uno de los temas que se están discutiendo hoy con los gobernadores, tema vinculado al pacto fiscal. La Corte llega a declarar entonces inconstitucional el impuesto a los ingresos brutos del convenio multilateral en los casos de extraña jurisdicción, cuando, este es el caso con Santa Fe, este caso concreto, cuando el código respectivo fija una alícuota superior por el solo hecho que el contribuyente no tenga radicado en esa jurisdicción, en este caso Santa Fe, no tenga radicado su establecimiento industrial. El mismo día, esto es del 31 de octubre, el mismo día la Corte se expide en otro caso, que es el caso Harry Donnelly, pero esto es contra la provincia de Chaco en igual sentido, o sea, también declarando la inconstitucionalidad del impuesto. Y un caso que nos viene de Córdoba respecto de la clausura preventiva. Tema que hemos discutido varias veces, tema que también está en la agenda de la reforma tributaria, la clausura preventiva. Bueno, en este caso, el caso llega a la Cámara Federal de Córdoba, la Sala A, donde la Cámara Federal se expide sobre la clausura preventiva y termina sosteniendo que es constitucional. Y el argumento que tiene Córdoba es que es así en la medida que esa clausura preventiva se disponga por un tiempo prudente y razonable, que a su vez puede ser obviamente revisada por la justicia. En base a esta consideración, entonces esta posición que ha tomado Córdoba es a favor de la constitucionalidad. Bueno, tenemos también acciones de amparo, el caso Bravi, donde la acción de amparo por mora en las solicitudes de reintegro de retenciones de IVA, que fue declarado que no era procedente, y el caso del fundador, bueno, con otra vertiente también en lo que hace a las medidas cautelares. Otro caso importante de la Corte lo tenemos en el consorcio de empresas mendocinas Potrerillos. Este fallo es del 31 de octubre también de la Corte, el mismo día que se sentenció el caso Bayer. Y en este caso hay dos aspectos importantes. Uno es el tema de las amortizaciones de las centrales hidroeléctricas, en el sentido que este punto es a favor del contribuyente porque procede la amortización de las centrales hidroeléctricas en un caso donde había intervenido la provincia de Mendoza en la sociedad respectiva. Y la otra voz jurisprudencial es el alcance de la realidad económica. Otro pronunciamiento de la Corte sobre cuál es el alcance que tiene el principio de realidad económica en materia tributaria, en un caso muy particular, porque acá lo que se discutía era la provincia de Mendoza como accionista de otra entidad, y este es el aspecto entonces que ha destacado fundamentalmente la doctrina de la Corte. Bueno, tenemos otro caso de probation, antes y después, o sea, ustedes ven que hay determinado tipo de existencia. Y otro tema que me parece interesante destacarlo es el caso Boneto de la Cámara Federal de Casación Penal de la Sala 1, una vieja posición que hemos ya señalado alguna doctrina jurisprudencial al respecto, en el sentido si la falta de presentación de declaración jurada por sí sola puede generar el delito de evasión tributaria. La Cámara Federal, en este caso, llega a la conclusión que no, que ese solo hecho no da origen a la denuncia penal. Y el caso Aguas Cordobesas, que también lo señalamos, porque el Tribunal Fiscal llega a la conclusión que en materia de determinaciones de oficio es nula la determinación de oficio si no tiene el dictamen jurídico. Esto sería para la determinación de oficio firmada por un contador público, requiere el dictamen jurídico. En este caso el dictamen jurídico no existía o existía con falta de fundamentación en las exigencias, y por esto el Tribunal Fiscal llegó a la conclusión de que era nula esa determinación
de oficio. El caso Vintage se plantea el tema: ¿es procedente el amparo por las solicitudes de reformulación de planes vigentes? La conclusión que llega el Tribunal Fiscal es que no. Bueno, el caso Yusin que habíamos comentado, y dos últimos casos para señalar. Interrupción de prescripción por comisión de nuevas infracciones. Tema importante es este. La comisión de una nueva infracción genera la interrupción de la prescripción. Quiere decir que si se interrumpe la prescripción, todo el tiempo recorrido se pierde y se empieza a contar todo de nuevo. La pregunta es: ¿qué significa comisión de nueva infracción? Y acá ha habido tradicionalmente posiciones encontradas en la doctrina y aún en la jurisprudencia. En este caso, el Tribunal Fiscal llega a la conclusión que la comisión de nueva infracción no requiere, por falta de que así lo diga el texto de la ley de procedimiento, no requiere que la anterior infracción sea firme. Esta posición no es compartida por toda la jurisprudencia ni aún por toda la doctrina. Al contrario, dado que esta norma forma parte del derecho penal, el derecho penal justamente requiere lo contrario, requiere que sea firme, por lo tanto esta no debería ser la posición. Importante para señalar que en el proyecto de reforma este tema está contemplado y a favor del contribuyente, porque ahora se dice claramente de que para que se dé este supuesto debe tratarse de una sentencia anterior firme y pasada a la autoridad de cosa juzgada. Bueno, y el último tema que le toca a los agentes fiscales, porque resulta que en una ejecución fiscal que se dirime ante la Cámara Federal de San Martín, se le exigen los aportes que establece la ley local a los agentes fiscales, y la conclusión que toma la Cámara Federal de San Martín, que esto es improcedente, dado que el agente fiscal ya tiene un aporte previsional propio, y entonces por esta razón el hecho de que tenga que pagar el aporte en la otra jurisdicción resulta improcedente. Muy bien, vamos a pasar ahora a ver las preguntas. ¿Quieres empezar vos? Le quería recordar, porque siempre me preguntan al final, le quería recordar que, como siempre, las preguntas de la reunión anterior están colgadas en la página, ¿no? Así que quien quiera verlo ya tiene las respuestas en ese sentido. Bueno, muy bien. La primera pregunta se refiere a un condominio no inscripto. Si tiene que presentar el TIRE cada uno de los condóminos. Bueno, acá está previsto en la resolución que en el caso, por ejemplo, de un condominio de 3 personas, presenta el TIRE uno de los condóminos, haciendo referencia a la participación de los restantes, y con que acepte otro ya está configurado el empadronamiento de domicilio, ¿sí? Consultan en un establecimiento ganadero de cría, se siembra sorgo forrajero si se informa este inmueble en el TIRE. Bueno, igual que lo que expliqué con el maíz, que tiene doble propósito, el sorgo forrajero también es un grano, con lo cual sí, hay que consignar las hectáreas afectadas a este cultivo, ¿sí? No así los verdeos típicos de invierno, de verano, o las praderas permanentes. Esas serían realmente las hectáreas afectadas a ganadería que no intervienen en el TIRE. Bueno, acá hay una pregunta con respecto a la figura de comodato, que como bien está en la presentación, la FIP considera que como no está previsto en la Ley de Arrendamientos Rurales, no se consideró en el TIRE esta posibilidad. En realidad, lo que consultan es una persona física que posee gran porcentaje del paquete accionario de una sociedad anónima. Entonces, en realidad, la relación contractual entre la sociedad y la persona física debería ser un arrendamiento para no tener ningún tipo de conflicto.
pero en el caso planteado, en vez de comodato, debería ser una cesión gratuita del uso, ¿no? Lo que no nos deja exentos que el día de mañana la FIP aplique el tema de alquileres presuntos. ¿Cómo dijiste? La presunción. La presunción de alquileres presuntos. Después, con respecto al... Sigo yo, ¿no? Sí, con respecto al ROI, para la actividad de agricultura, si se debería seguir presentando. Bueno, entonces vamos a tener que hacer un corte al 31 de diciembre de este año. En todo este periodo, desde agosto hasta ahora, para que el arrendatario retenga el 6%, le debe exigir al arrendador el TIRE o la 2820, el ROI. A partir de los pagos realizados por los contratos vigentes desde el 1 de enero del 2018, únicamente va a ser aceptable el TIRE. Si los contratos están vencidos al 31 de diciembre y hay alguna cuota pendiente, ahí sigue la 2820. Bueno, acá hay una sugerencia, que me piden una sugerencia respecto al dibujo del polígono de cada partida. No se ha llegado demasiado lejos con este régimen de información, no excede lo que un contador puede hacer. ¿Qué sugiere? Bueno, como les comenté, si la finalidad última del TIRE va a ser simplificarnos la vida en lo que se refiere al registro fiscal de operadores de granos, bienvenido sea. En lo que hace concretamente a lo que tenemos que hacer sí o sí, bueno, tenemos herramientas en algunas jurisdicciones, como en ARBA. Usen, por favor, el sistema Carto-ARBA, que va a ser facilísimo determinar los polígonos. Y en Santa Fe, también en la página de rentas de Santa Fe, tienen un link donde acceden bastante bien también a esta problemática. Y cuando de repente... ¿Cómo? Tucumán y Salta también debieran tener. Tucumán y Salta también. Ah, bueno, no sabía. Bueno, Tucumán y Salta me aclaran acá. Y cuando no tenga estas herramientas, bueno, la sugerencia es que en algunos casos que sea muy complicado, el productor va a tener que buscar un asesoramiento de un agrimensor o simplemente estar con el productor, y si realmente es sencillo cargar un polígono de 5 partidas no puede llevar más de 1 hora, y realmente es una cosa que se está pidiendo por única vez y no me parece tan complicado. Sí, por ejemplo, en otras jurisdicciones que tengo muchas partidas y a veces realmente el productor no conoce verdaderamente su campo, pero bueno, es una obligación que pienso que es una inversión a futuro para todos nosotros, ¿no? Eso espero. Con respecto a un contrato de arrendamiento para cultivo de papas, bueno, acá no corresponde el TIRE y sigue vigente la 2820, solamente es aplicable el TIRE para cultivos de granos y semillas. A raíz del segundo coeficiente de ingresos brutos que mencioné anteriormente, cómo se hace en el CM05 para que se vean ambos coeficientes. Bueno, esto va a ser imposible, va a quedar el segundo coeficiente en papeles de trabajo. Bueno, después hay una serie de preguntas que rescato algunas para no extenderlo demasiado. ¿Qué se entiende por tercero usufructuario de tierras rurales explotadas, cesionario a parcero y arrendatario? En realidad, el problema de la 4096 al principio fue interpretar lo que la resolución quería decir con respecto a terceros usufructuarios y a usufructuario. El tercero usufructuario es, por ejemplo, el padre que dona la propiedad con reserva de usufructo vitalicio. Entonces, él se convierte en tercero usufructuario, que es el que tiene que declarar el domicilio. El
cuando la resolución 4096 se refiere a usufructuario, es el que está usando o utilizando el campo rural. En el campo, en su carácter de único propietario, en su carácter de arrendatario, de aparcero tomador o de cualquier otro tipo de figuras contractuales. Acá dice, ¿cuándo vence la inscripción para los que están en actividad? Los que se inicien, los que firmen un contrato de explotación. Bueno, entonces acá tengo que diferenciar dos cuestiones. Si yo tengo un contrato de arrendamiento vigente, para que no me apliquen la retención agravada, sí o sí a partir del 1 de enero tengo que tener ya preparado el TIRE. Para los que están inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores, tanto por la resolución 2300 como su antecesora o similar, la 2644, que se diferencian los dos por presentar actualizaciones de datos en agencia o directamente por Internet, ahí, en ese caso, para actualizar datos, que no siempre corresponden a actualizar datos, pero sí correspondería, a partir del 1 de enero, en vez de ir a la dependencia con toda la documental, y bueno, y que esto en general trae complicaciones tanto para nosotros, los contadores, como para los funcionarios, voy a ir directamente con el TIRE, ¿sí? No sabemos cómo va a funcionar, a partir del 1 de enero veremos, pero no es que venza el 1 de enero, solamente cuando haya actualizaciones de datos. Sí tiene que quedar muy claro que el TIRE es un registro que afecta la relación contractual en los contratos de arrendamiento, de parcería y otros contratos parciarios. Para nada tiene que ver, como al principio hubo una confusión entre las partes comerciales, con los corredores, los exportadores y demás. El único que me puede exigir el TIRE, obviamente, es el organismo. Y yo, y como arrendatario, a los efectos de no retener el 28%. Cuando hablamos de organismo, hablamos de la FIPS, ¿eh? Sí. ¿Cómo proceder en CIPER? ¿Cómo debe proceder el contribuyente eliminado de CIPER cuando no hay una causa de acuerdo a la RG respectiva? La agencia de su jurisdicción le informa que desconoce el motivo por el cual fue eliminado, pero no le da una solución. En rigor de verdad, ni la agencia o el área de trámites tiene que conocer y tiene que estar y si no tiene que procurar conocer por qué algún contribuyente pudo haber cambiado de categoría y tiene que saberlo el propio contribuyente, tiene que hacérselo saber de manera tal que pueda plantear su disconformidad de corresponder. Ergo, no puede no saber. Es decir, esto también forma parte de algunas discusiones internas originales donde si los recursos los resolvemos dentro de las áreas operativas, independientemente que si se quiere, no acto administrativo, pero que sí tiene consecuencias a partir de los algoritmos que se trabajan en los sistemas, o sea, tanto el contribuyente como para las áreas operativas tiene que ser claro y transparente por qué se cambia de situación. Ergo, volver a ir a la agencia y reclamar, no hay otra forma. Para cuando una intimación de pago se contesta que una agencia corresponde, o sea, aquí hay un tema en el cual hay determinados pagos, y esto es un problema que está pasando, cuando se hacen distintos corrimientos del sistema, es como que se hacen renacer, incluso terminamos a veces, y cuando no se hace la depuración como corresponde, intimando conceptos prescriptos o conceptos sobre los cuales ya se hizo la explicación. Entiendo que esto, digamos, más allá que es un problema real, es un problema que existe y que seguimos teniendo, lo que voy a tomar como para buscar alguna forma de tener algún canal web para no hacer ir al contribuyente cada vez que tiene este problema, porque es un problema real y nuestro. Hay empresas que están pidiendo a sus proveedores clientes la pantalla de CIPER, entre otras cosas, declaraciones juradas, estatutos, etcétera. Pueden hacerlo. Bueno, si lo hacen es porque pueden hacerlo. Si alguien está legalmente obligado a entregarlo, entiendo que no. Si alguien quiere interactuar con estas empresas y luego evalúa qué hace, qué no hace, ya es un tema entre privados. Pero en cuanto a posibilidad legal de hacerlo, ninguna. Factura de tipo E para monotributistas por exportaciones, si se pueden hacer de manera electrónica, sí, tienen que registrarse como exportadores y habilitar el punto de venta y habilitar la factura, y no debería haber inconveniente. ¿Es así?
Si se pueden tener en cuenta los jubilados de cajas provinciales como para la categoría de jubilado, hoy no se cuenta con excepción. Es un tema también de discriminación que plantea la ley en cuanto a las jubilaciones provinciales que pasaron o no a la Caja Nacional. No se cuenta con excepción porque no está previsto así en la ley. Se puede implementar una alerta o un aviso por cada vez que se ingresa con la clave fiscal y exista notificación nueva en ley ventanilla. La verdad es que sería hasta incómodo para el propio contribuyente, o sea, no habría inconveniente desde el punto de vista sistémico, pero le llenaríamos la casilla de correos que no todos los contribuyentes quieren recibir. De hecho, en cuanto al tema de la ventanilla, también hemos estado trabajando internamente con el área Sergio Rafael y desde las áreas operativas para que poder tener alguna discriminación en cuanto a la cantidad de mensajes y el tipo de mensaje que va al contribuyente. Si uno recibe 500, 600 avisos por semana, es como si no recibiera ninguno, porque tarde, más temprano lo va a pasar a la casilla de spam y no tiene eficiencia. Con lo cual, en esto de la alerta por cada vez que se ingresa clave fiscal, no sé si resultaría práctico. Sí es, y también hay otra pregunta en eso, y más tratar de no derivar o no entregar las claves fiscales. Es como entregar una chequera. Tengan en cuenta eso. Sí. Así seguimos con segunda vuelta. Yo quería levantar dos preguntas que me parece que responden al tema de la ansiedad del contribuyente, las dos, pero bueno, justamente por eso las vamos a levantar. Uno se refiere, y las dos se refieren a la reforma además, uno se refiere al tema de la modificación de la ley penal tributaria en lo que hace a los pisos de punibilidad, alguna persona que debe tener alguna inquietud al respecto. El proyecto está planteado la adecuación de los pisos de punibilidad multiplicando por 2,5, quiere decir que el piso de la evasión simple de 400.000 se va a 1 millón, ¿no? Y el de la evasión agravada, bueno, también con el mismo factor de corrección, el 2,5. Con lo cual, si esto se llega a aprobar, esta vigencia va a ser inmediata y van a quedar despenalizados los casos que obviamente no lleguen a ese importe. Esto ya es una historia que conocemos por aplicación de la ley penal más benigna. Y el otro tema está referido a la renta financiera y está referido más precisamente a aquellos que han invertido en bonos. Y entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con los bonos? Algunos dicen, ¿qué tengo que hacer con los bonos? Ya pregunta que pasan por otro lado, ¿no? En realidad, la renta financiera para personas humanas, como sabemos, están gravando los bonos. Los bonos se van a gravar desde los dos puntos de vista, o sea, tanto la renta que se obtengan como los bonos, como el resultado de la compraventa de los bonos. Y el gran tema sería cuál es la vigencia de esto, porque este es el problema concreto. ¿Cuál es la vigencia? Y en base a esto, bueno, ya hay gente que intenta tomar posiciones. En realidad, habían por lo menos dos posiciones para tomar al respecto. Uno sería la posición más conservadora, en el sentido de que estos bonos quedarían gravados por el impuesto a las ganancias respecto a las nuevas emisiones, porque las viejas emisiones tenían incorporado una norma exentiva en impuesto a las ganancias en el momento que se emitieron. Es decir, si yo en su momento suscribí un bono, lo hice porque una de las condiciones era la exención impositiva. Entonces, esta es la posición, diríamos, más conservadora para el legislador, que es mantener esta exención y gravarlo para las nuevas emisiones. No es este el camino que se tomó, obviamente, porque si esto fuera así, quedaría gran parte de la renta financiera que no pagaría el impuesto, y entonces se tomó la otra posición, la menos conservadora, la que se van a aplicar los impuestos tanto en uno como en el otro, o sea, tanto la renta como la compra-venta para todos los bonos. Pero con una cláusula que de alguna manera hace a la equidad, básicamente en el caso de la compra-venta de los bonos, porque en el caso que se llegue a vender un bono por una persona humana, se va a establecer que el valor de la cotización es la cotización al momento de entrada en vigencia de la norma, con lo cual todos los valores se van a considerar como costo y de esa forma se va a reducir el impuesto a las ganancias
que haya que pagar en su momento. Con lo cual, esta es la posición, insisto, que hoy tiene el proyecto. Tenemos que ver cuál es la posición que en definitiva pueda tomar el Congreso. ¿Hacemos la última vuelta? Bueno. La primer consulta es con respecto a, me plantean que si un establecimiento que es ganadero, netamente ganadero, y tiene maíz para consumo propio, ¿por qué por qué deben informar el TIRE? Bueno, digamos que fundamentalmente tanto las resoluciones que tienen que ver con la 2300, con el registro fiscal de operadores y ahora con el TIRE, tienen que ver con el control de todos los granos, ya sea que se destinen a la venta o al consumo propio. Entonces, si no declaráramos estos inmuebles rurales que están siendo utilizados, por ejemplo, un establecimiento porcino que se autoabastece con el maíz sembrado para consumo propio, estaríamos cortando la cadena de control y este es el motivo fundamental. Tema TIRE, la cesión gratuita de esposo al marido para que él subarriende el campo, ¿debe hacerse por escribano o es suficiente con solo presentar una multinota? Bueno, en el material tienen el resumen de las preguntas frecuentes en el ABC, donde por suerte, como es una realidad del sector, con la presentación de una multinota en la FIP y después escaneándola cuando haga el empadronamiento de actividad, es suficiente, no hace falta que intervenga un escribano, tanto en las sesiones entre maridos, entre hijos y entre hermanos. ¿Podría ceder el usufructo si son titulares 3 hermanos, bueno, 2 de ellos a uno solo, para que este hermano explote el campo, instrumentando con una multinota anti-AFIP? Bueno, va a tener que presentar una multinota, lo puede hacer perfectamente, va a ser un condominio no inscripto, es decir, sin quit, presenta uno, acepta el otro y con eso es suficiente, y va a tener que presentar una multinota expresando que le otorgan a uno de ellos la posibilidad de que lo explote, mediante la presentación de otros elementos que justifiquen que son parientes, ¿no? El propietario arrienda. ¿Quién es el responsable de registrar la actividad? ¿Qué ocurre si el arrendatario no lo hace? Bueno, esta es una pregunta realmente que se nos complica mucho con los monotributistas, que los arrendadores monotributistas, que como no se retienen, no quieren presentar el TIRE. La verdad que es una dificultad, que como no tienen sanción en principio por la retención, bueno, yo tengo que decir, no sé, Jaime, ¿qué opinás? Pero realmente pueden tener el monotributista sanciones de la ley 11.683 y están perjudicando muchísimo al arrendatario porque no va a tener esta posibilidad que tenemos con el TIRE. Y si es un responsable inscripto y no lo hace, no presenta el TIRE, bueno, con retenerle el 28% ya estoy cubierta. Bueno, deja que la llevo para, sí, para sancionar. Intentamos dar servicio, pero... Bueno, adelante, Jaime, última vuelta. Sí, motivo por el cual quiero saber, o sea, en principio esto que comentaba recién Claudia, lo voy a llevar como para que se analice por parte de la mesa de granos y ver si podemos generar algún tipo de cambio en la norma. Quiero saber cuál es el motivo que el monotributista tarda en enterarse 2 años que fue excluido, porque no puede hacerse tiempo más rápido, de modo que no genere deuda difícil de cumplir. Tiene toda la razón, justamente parte de la exposición en cuanto a las novedades del monotributo es ir conociendo en tiempo real a través de nuestra parte, o sea, cuáles son los cambios como para poder tomar las decisiones a tiempo. El problema del administrador de relaciones es que hay que hacer uno por uno porque no arman un paquete básico cuando son sociedades, bueno, plantea distintos temas, me parece una buena propuesta como para llevar a área de servicios al contribuyente. La consulta es si van a flexibilizar el requisito de 2 constancias de domicilio, servicios a nombre, constancia policial. Esto a veces es engorroso
solo para el monotributista y, bueno, independientemente de que esto no lo está planteando, y no solo para el monotributista, también para jóvenes que no tienen propiedades a su nombre o que no tienen alquiler a su nombre, o sea, y sí estamos flexibilizando y cambiando también, o sea, pudiendo empezar, o sea, inscribirse, o sea, se podrá en breve en cualquier agencia con determinadas constancias, y también se va a flexibilizar, ni bien se pueda, también el requisito de los datos biométricos. Por el momento no se puede y siguen vigentes, pero en algún momento vamos a recabar en el Registro Nacional de las Personas, como para dejar también esto de lado. Pero bueno, esto sí se va a hacer en breve. Domicilio electrónico en concordancia, algunas sugerencias pueden implementar a través del servicio web notificación de requerimientos, presentación multinotas, autorizaciones y revocación de autorizaciones, se ahorraría tiempo y papel, entiendo que en ese camino vamos, también lo llevo. ¿Por qué no se permite tomar el crédito fiscal en compras en un contribuyente que ha sido excluido de monotributo? Entiendo que si no le discriminaron el crédito fiscal, desde el punto de vista legal no deberíamos poder hacerlo, y más allá de los fallos que hayan, creo que no están firmes aún, o sea que hasta que eso termine de determinar la justicia, nosotros legalmente no podemos hacerlo. En la información que se muestra para la recategorización, aquí dice, en cuanto a la facturación recibida, también de alguna persona que ha recibido un auto y que eso está dentro de la facturación de compras, y con ese esquema entonces sale o cambia de categoría y queda excluido. Esto, bueno, tendrá que eventualmente plantear su disconformidad, acercarse, si es en el ámbito de metropolitano, más por el lado de la dirección de monotributos, si es en el interior, a las direcciones regionales, a las agencias y distritos, y en tanto y en cuanto pruebe que, bueno, que esta compra no tuvo que ver con su actividad, no debería tener problemas para evitar la exclusión. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.